Hola Givers, soy Guillermo, vuestro profesor de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Hoy vamos a ver la corrección del modelo del examen de Economía de 2022. Esto lo encontraréis en la página de la Academia, en luisguionvives.es/recursos, en la sección de exámenes resueltos. Empezando por la opción A, el primer ejercicio nos dice, se considera la matriz que hemos dado aquí y nos pide determinar los valores del parámetro real A para los cuales la matriz A es invertible y luego calcular para A igual a 0 la matriz inversa. Lo único que tenemos que tener en cuenta para resolver el apartado A es qué ocurre, o qué debe ocurrir en una matriz, mejor dicho, para que pueda tener inversa o no. Y en la cosa que era muy sencilla. Si el determinante de la matriz es nulo, es decir, es igual a 0, no tiene inversa. En caso contrario, sí. Con lo cual, ¿qué hacer? Como tengo un parámetro, debo resolver el determinante de esa matriz, lo igualo a 0, y en función de los valores que me quede al despejar el valor de A minúscula, sabré cuándo sí tiene y cuándo no. En este caso me queda que A debe ser 2. Por tanto, si A es igual a 2, no tiene inversa porque el determinante es nulo, y en caso contrario, es decir, que A sea distinto de 2, el determinante es distinto de 0 y por tanto sí tiene inversa. A la hora de resolver el apartado B, nos tienen que indicar obligatoriamente un valor de A para el que sí que exista esta inversa. En este caso nos dicen que A es 0 y lo que hace que el determinante sea menos 4. Esto corrobora que la matriz tiene rango completo y por tanto que es invertible. A la hora de sacar la inversa tenemos aquí varios métodos, aplicando la definición, utilizando el método de Gauss-Jordan o lo que recomiendo habitualmente utilizar el método de determinantes, que francamente es el más sencillo y rápido. ¿Qué hacemos entonces? Primero comprobamos con el determinante de la matriz si es igual a 0 o distinto de 0. En este caso, como nos queda que es menos 4, está claro que es distinto. Tras eso, saco la matriz adjunta de la matriz A. Una vez lo he obtenido, transpongo esa matriz y finalmente aplico la definición, que esto sería que la inversa de la matriz será igual a 1 dividido del determinante de la matriz multiplicado por la matriz adjunta transpuesta de la matriz que nos ha dado inicialmente, quedando lo que tenemos aquí. 1 dividido de menos 4 que multiplica a menos 2, 0, 2, menos 1, 2, menos 3, 1, menos 2, menos 1. El siguiente ejercicio nos dice, sea S la región del plano definida por esta serie de ecuaciones, represente gráficamente la región S y calcule las coordenadas de sus vértices. Obtenga el valor máximo de la función f de x que nos han dado aquí, en S indicando qué punto de la región el cual se alcanza el máximo y el valor máximo alcanzado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando tenga un problema de programación lineal, como es este caso, primero debo fijarme siempre en qué ecuaciones tengo, porque en algunas de ellas deberé utilizar una pequeña tabla para poder representar estas inecuaciones. En este caso, me fijaré en solamente aquellas inecuaciones que tengan las dos variables a la vez, básicamente. La primera tiene las dos variables, utilizaré tabla. La segunda tiene las dos variables, utilizaré tabla. La tercera tiene las dos variables, utilizaré tabla. Sin embargo, estas dos últimas no hay que utilizar tabla. Pero cuidado, que aquí tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle. Hay que fijarse que nos dicen que tanto la x como la y deben ser mayores o iguales que 0. Esto me está indicando que la región factible va a estar siempre en el primer cuadrante de los ejes cartesianos. A partir de aquí tendríamos las distintas inecuaciones y nos queda esta región factible que tenemos aquí, delimitada por los 5 vértices que tenemos aquí. Una vez la tenemos, reemplazamos cada uno de estos vértices obtenidos, a B, C, D y E, en la función objetivo y veremos en cuál se queda el mayor valor, es decir, el valor máximo. En este caso nos queda que el mayor valor lo tenemos en que la función vale 16, cuando la x es 2 y la y es 4. Luego ahí tenemos el valor máximo que nos indicaban. El punto máximo de la función se alcanzará en la coordenada 2, 4, el vértice 2, 4, dando un valor máximo de la función de 16. Yendo al tercer ejercicio, nos dice que se considera la función real de la variable real definida por esta función que tenemos aquí. Nos pide sacar la ecuación de la recta tangente de la gráfica de f de x en el punto de abscissa x igual a 0 y luego calcular la integral convertida entre 0 y 2 de 2x por f de x. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando nos piden calcular la ecuación de la recta tangente, y en este caso que nos han dado un valor concreto de x, ya tenemos la coordenada x sub 0. Esto implica entonces que tengo que buscar el valor de y sub 0 y el valor de m. Para sacar y sub 0, reemplazo el valor de x en la función original. Es decir, sería f de x sub 0, en este caso f en 0. Y veo que el y sub 0 me vale 1. En cuanto a cómo obtengo m, saco la derivada de la función y la reemplazo. Luego reemplazo el valor de x sub 0 en esta derivada. Si saco la derivada de la función, veré que la pendiente m me vale 0. Y finalmente reemplazaré x sub 0, y sub 0 y m en la ecuación general de la recta.
quedándome básicamente que menos 1 es igual a 0 que multiplica a, entre paréntesis, x menos 0. Si resuelvo todo esto, veo que me queda que y es igual a 1, luego quiere decir que la ecuación de la recta tangente estará en y igual a 1. Pasando al segundo ejercicio, tenemos que tener en cuenta aquí varias cosas. Lo primero, la integral es de 2x por f de x, es decir, que se trata de una función que podemos considerar como una función compuesta, un producto de funciones. En ese sentido, primero planteo cómo me queda la función, en este caso 2x que multiplica la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Primero debo verificar si tengo que descomponer la ecuación que me ha dado, en trozos o no. Para eso la igualaré a 0. Tengo aquí dos posibilidades, o que 2x sea 0, en cuyo caso x es 0, o que la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado sea igual a 0. Que si intentamos igualarlo a 0 llegaremos a que x cuadrado es igual a menos 1, y eso por definición no existe. Con lo cual, tenemos un solo punto de corte en x igual a 0. La integral está convertida entre 0 y 1. Esto nos quiere decir que el punto de corte que tiene la función que nos ha creado, no nos va a afectar. Así las cosas, pasaremos a resolverla. En este caso tenemos que hacerlo a través de un cambio de variable. Indicaríamos que u va a ser x cuadrado más 1 y diferencial de u 2x por diferencial de x. Esto nos queda una función bastante sencilla de resolver. La resolvemos en u, acto seguido la simplificaríamos, vemos que nos queda 2 que multiplica la raíz cuadrada de u al cubo, todo dividido de 3, y tras esto deshacemos el cambio de variable, quedándonos 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, todo elevado al cubo, entre 3. Ahora que lo tenemos, aplicamos la regla de Barrow, que básicamente sería la función primitiva en 1 menos la función primitiva en 0. Lo desarrollamos y llegamos a la conclusión entonces de que esta región vale 1,22 unidades cuadradas. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice que una empresa de reparto de comida a domicilio reparte platos de 2 restaurantes. El 60% de los platos que reparte proceden del primer restaurante y el 40% del segundo. El 50% de los platos que reparte el primer restaurante están cocinados con productos ecológicos, siendo este porcentaje de un 80% para el segundo restaurante. Elegido un plato al azar, calcula la probabilidad de que un plato esté cocinado con productos ecológicos, y si el plato seleccionado no está cocinado con productos ecológicos, obtener la probabilidad de que proceda del segundo restaurante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver este ejercicio? Primero, antes que nada, tenemos que definir la información. Para esto, vamos a nombrar a los siguientes sucesos. Que sea el restaurante 1, vamos a llamarlo suceso R1, que es el restaurante 2, R2. Y luego, hay que diferenciar si es un producto ecológico, o que no sea un plato con producto ecológico, con la rayita encima. En base a esto, yo recomiendo que planteemos el ejercicio utilizando un árbol de probabilidad. Podemos hacerlo también con tablas de contingencia, pero puede ser un poco más confuso. Por ese motivo recomiendo que utilicemos para este tipo de ejercicios un árbol de probabilidad. Nos pide en primer lugar averiguar la probabilidad de que un producto sea cocinado con productos ecológicos. Para esto vamos a utilizar el teorema de la probabilidad total. Lo que nos dice esencialmente es, y aplicado a este ejercicio, es que si un plato está cocinado con productos ecológicos, puede que venga o del primer restaurante o puede que venga del segundo restaurante. Así las cosas, tenemos que ver la intersección de que sea el primer restaurante y que sea ecológico, más que sea el segundo restaurante y sea ecológico. Calculando entonces diríamos probabilidad de que sea el primer restaurante por, sabiendo que estamos dentro del conjunto del primer restaurante, que sea productos ecológicos, más probabilidad de que sea el segundo restaurante por, sabiendo que estamos dentro del segundo restaurante, probabilidad de que sean productos ecológicos. Básicamente 0,6 por 0,5 más 0,4 por 0,8. ¿Qué nos queda entonces? 0,62. En conjunto entonces, la probabilidad de que un producto sea cocinado, un plato sea cocinado con productos ecológicos es de un 62%. Pasando a la opción B, nos dice que queremos averiguar la probabilidad de que proceda del segundo restaurante si un plato no está cocinado con productos ecológicos. Esto sería básicamente la probabilidad de que sea el segundo restaurante condicionado a que esté sea hecho con productos ecológicos. Cuidado aquí que ha habido una pequeña errata. Recordad que este R2 es sin la raya, al igual que este de aquí. Repito, este R2 es sin la raya. Aquí diríamos básicamente probabilidad de que sea el segundo restaurante y que no sea ecológico dividido en la probabilidad de que no sea ecológico. ¿Cómo lo desarrollamos? Que sea el segundo restaurante, 0,4. Que sabiendo que sea el segundo restaurante sea con productos no ecológicos, 0,2. Y en cuanto a la probabilidad de que no sea ecológico, lo tenemos que desarrollar como el suceso contrario a que sea ecológico, 1 menos 0,62. Y esto nos queda el resultado final 0,2105. Es decir, que la probabilidad de que un producto
no esté cocinado con productos ecológicos y que sea de segundo restaurante es de un 21,05%. En cuanto al último ejercicio, nos dice que el tiempo diario de juego con videoconsolas del estudiante de secundaria sigue una distribución normal de media mu y desviación típica 0,25 horas. Nos dice que se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 25. Calcula la probabilidad de que la media muestral X con la rayita no supere 2,9 horas si la media poblacional es 2,75 horas y sabiendo que por una muestra aleatoria simple de 64 personas se ha obtenido un intervalo de confianza de 2,9388, 3,0613 para la media de la población, determina un nivel de confianza con el que estuvo dicho intervalo. En cuanto al primer ejercicio, lo que nos pide es hacer básicamente una tipificación de la media de la variable. Para eso básicamente es aplicar la fórmula. Diríamos que sería tomar la media que tenemos de la muestra menos la media de la población entre la desviación típica dividido todo en la raíz cuadrada de n, y nos queda que z debe ser menor de 3. En este caso, al tener el valor de z y tener que es menor que un número positivo, no hay que hacerle ningún tipo de modificación, por tanto lo vamos a buscar directamente en la tabla de la distribución normal. Para z igual a 3 tiene una probabilidad asociada de 0,9987. Esto quiere decir entonces que la probabilidad de que la media muestral no supere 2,9 horas de tiempo de juego es de un 99,87%. En cuanto al apartado B, este es un poquito más enrevesado. El punto de partida es que tenemos que recordar la relación que tiene el error de estimación con la longitud o amplitud del intervalo. La longitud del intervalo es siempre 2 veces el error, por tanto el error será igual a hacer matemáticamente la longitud del intervalo entre 2. Primero tengo que tener en cuenta cuál es la longitud de este intervalo, cómo de amplio es. Para eso tomaré el extremo superior del intervalo y le restaré el extremo inferior de ese intervalo. Y veo que me queda 0,1275. Al dividir esto entre 2, obtengo cuál es mi error de estimación, en este caso de 0,06375. Ahora reemplazo esta información junto con la de la desviación típica de la raíz cuadrada de n en el valor de la fórmula del error. Es decir, que diría que mi error 0,06375 será igual a z de alfa medios por 0,25 entre la raíz cuadrada de 64. Y de aquí hago el despeje de z de alfa medios. Al hacer este cálculo veo que me queda 2,04. Y cuidado aquí que podemos cometer un error muy grave. Hemos sacado el valor de z. Por tanto, cuando mire en la tabla de la distribución normal, me fijo siempre en el valor de z. En este caso tengo que ver cuál es la probabilidad que está asociada a que z sea 2,04. Para z 2,04 tengo una probabilidad de 0,9793. Y a partir de aquí, para obtener el valor de este margen de confianza, debo hacer un proceso de inducción hacia atrás. Primero diré que 1 menos alfa medios es igual a este valor de probabilidad, este 0,9773. Sobre esto despejo alfa medios, que me queda 0,0227. Esto lo daré como 1 menos 0,9773. Una vez tengo el valor de alfa medios, lo multiplico por 2 y obtengo el valor de alfa, en este caso 0,0454. Y finalmente haré 1 menos alfa, es decir, 1 menos 0,0454, y aquí obtendré que 1 menos alfa vale 0,9546, es decir, que el nivel de confianza que se utilizó fue de un 95,46%. Pasando ahora a la opción B, el primer ejercicio nos dice que se considera un sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real A. Nos voy a discutir el sistema en función de los valores de ese parámetro y luego resolver el sistema para cuando A vale, en este caso, menos 2. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando quiero hacer una discusión de sistemas, lo primero que debo hacer es averiguar cuál es el valor del parámetro A. Para eso, determinante de la matriz igualado a 0 y despejo el valor de A. Me queda en este caso que A vale 1. Y sobre esto hago la discusión en base a un sistema de casos. Yo recomiendo comenzar siempre por el caso en el que A sea distinto del parámetro, en este caso del valor del parámetro que nos ha quedado. En este caso, A distinto de 1. Este va a ser un caso que siempre va a ser igual. Nos quedará que el determinante de la matriz A es distinto de 0, por tanto tiene rango completo, es decir, para una matriz de 3×3, como es este caso, su rango es 3. En cuanto al determinante de la ampliada, también asumiremos que es distinto de 0 y que por tanto su rango también será 3. Como el número de incógnitas coincide con el rango de ambas matrices, y ambas matrices tienen el mismo rango, llegaremos a la conclusión de que es un sistema compatible determinado, un sistema de solución única. En cuanto al caso 2, lo primero que recomendaría es que se reemplazase el valor de A donde corresponde. En este caso, como teníamos que el parámetro A estaba en el componente 2, 3, segunda fila, tercera columna, reemplazamos. Y tras esto, desarrollamos. Si estamos que A minúscula vale 1, el determinante de la matriz A es 0, en cuyo caso el rango que tiene es menor que 3. Tenemos que pararnos a pensar entonces, ¿vale? ¿Y qué está provocándome que el determinante sea nulo? En este caso, tenemos 4 posibilidades. Primera,
que tengamos una fila y segunda o una columna que sean todos ceros, que en este caso no hay, que tengamos una relación de combinación lineal, es decir, que una fila o una columna se haya formado como la combinación de otras filas u otras columnas, que esta es complicada de ver tal cual está. Es decir, que tiene que verse muy claramente que sea, por ejemplo, fila 1 más fila 2 igual a fila 3, o columna 1 más columna 2 igual a columna 3. Y la tercera posibilidad, que es este caso, que tengamos una relación de proporcionalidad, que una fila o una columna sea proporcional a otra fila o a otra columna. Y si nos fijamos, tenemos que la fila 1 y la fila 2 son proporcionales entre sí, tenemos 1 menos 1, 1, tanto en la fila 1 como en la fila 2. Esto indica entonces que vamos a tener que resolver el determinante de un menor complementario. En este caso, yo he optado por centrarme en descartar la fila 1 y he cogido esos cuatro números, menos 1, 1, 1, 1. Al resolver este menor me queda menos 2, es distinto de 0, lo cual me indica que el rango máximo de la matriz es 2. Hecho esto, debo resolver el determinante de la ampliada. ¿Qué debo tener en consideración? Debo reemplazar la columna de soluciones en aquella columna en la que haya escogido el menor, aunque en principio debería ser irrelevante. Por ese motivo es por lo que he decidido reemplazarla en la tercera columna y resuelvo el determinante. Al hacer esta resolución veo que este determinante me vale menos 2, es decir, que es un resultado distinto de 0 y por tanto que el determinante de la matriz ampliada tiene un rango de 3. Comparando entonces el rango de la matriz A con el de la ampliada, vemos que evidentemente no coinciden, 2 es distinto de 3. Y esto nos indica que el sistema es incompatible. Es un sistema que no tiene solución. Tenemos dos ecuaciones válidas para tres soluciones posibles. En cuanto al apartado B, nos piden resolver el sistema. A la hora de resolverlo, podemos hacerlo realmente por tres métodos, ya sea el método de Gauss, el método de la matriz inversa o el método de Kramer. Recomiendo utilizar siempre este último porque es el más inmediato. Primero, obtengo el valor del determinante de A en función del parámetro. En este caso, como me dijeron que A valía 2, el determinante vale menos 3. Y acto seguido, calcularía el determinante de la matriz A sub x, A sub y y A sub z, quedándome entonces el valor de las variables 2, 1, 1. En conclusión, entonces, la solución para el sistema será que x vale 2, y vale 1 y z vale 1. Pasando ahora al segundo ejercicio, tenemos aquí que se considera la función real, la variable real definida por esta función de aquí. Nos piden calcular su dominio y asíntotas en el apartado A. Y en el apartado B, calcular el crecimiento y el decrecimiento y determinar los extremos relativos e indicar si se corresponden a un máximo o un mínimo. ¿Qué debo tener en cuenta? Como se trata de un cociente, para saber cuál es el dominio de la función, debo preguntarme cuándo el denominador de este cociente se me hace 0, es decir, que literalmente igual a 0 el denominador. Y sobre eso despejo los valores de x. En este caso me queda que x vale o menos 1 o 3. Es decir, que el dominio de la función serán todos los números reales menos el menos 3 y el 1. Sobre eso entonces veo las asíntotas de la función. Si comparo en menos 3, me quedará que la izquierda de menos 3 vale infinito y la derecha de menos 3 vale menos infinito. En cuanto a 1 por la izquierda, me quedará que la asíntota vale menos infinito y en la derecha de 1 vale infinito. Por otra parte, mirando las asíntotas horizontales, nos queda que el límite, tanto cuando x tiende a infinito como cuando x tiende a menos infinito, en ambos casos vale 0. Por tanto, la conclusión de que se llega es que tenemos asíntota vertical en menos 1 y menos 3 y asíntota horizontal en y igual a 0 y no tiene ningún tipo de asíntota oblicua. Si queremos estudiar cuando crece y cuando decrece la función, vamos a necesitar varias cosas. Primero, el dominio, que ya lo estuvimos de antes. Todos los reales, menos, el menos 3 y el 1. Los cortes tanto con el eje X como con el eje Y. Vemos que con el eje X no corta en ningún punto y con el eje Y, que tiene un punto de corte en la coordenada 0, menos 10 tercios. Y finalmente los puntos críticos de la función. En este caso nos queda que tenemos como posible punto crítico solamente que x valga menos 1. Recordemos que para sacar el punto crítico saco la derivada de la función, igual a 0 y despejo la x. Si quiero ver si tengo máximo o mínimo, yo recomiendo que aquí utilicemos una pequeña tabla de contingencias. Plantearíamos cuál es el dominio que tiene la función en la primera fila, luego los valores de x que vamos a seleccionar dentro de cada uno de los intervalos y sobre eso qué signo nos queda al reemplazar la primera derivada. Yo aquí recomiendo que utilicéis valores que sean sencillos. Por ejemplo, aquí he decidido escoger para el primer tramo menos 4, para el segundo menos 2, para el tercero 0 y para el cuarto 2. Y acto seguido se ha reemplazado en la primera derivada. Aquí lo que me importa solamente es el signo, si es positivo o negativo. Si es positivo crece y si es negativo decrece. En este caso lo que vemos es que tenemos que crece desde menos infinito a menos 3 y desde menos 3 hasta menos 1 y que decrece
de -1 a 1 y de 1 a infinito. En ambos casos, vamos a ver eso que tenemos parte de crecimiento y parte de crecimiento. Lo que nos importa aquí es que ocurre justo en -1, donde estaba el punto crítico. Vemos que la función pasa de ser creciente a ser decreciente, es decir, que pasa de subir a bajar. Nos hace forma de U invertida. Eso nos indica que entonces tenemos un máximo en x igual a -1. Y entonces el siguiente ejercicio nos dice que se considera la función real definida por esa función que se ha planteado aquí, que vale a x al cuadrado menos 2x si x es menor que 2, y luego haremos un neperiano de x menos 1 si x es mayor o igual que 2. Nos pide calcular para k menores de a funciones continuas en su dominio, y para a igual a -1 hallar el área de la región acotada delimitada por la función f de x, el eje de abscisas y las rectas x igual a -1 y x igual a 0. ¿Qué hacer en este caso? Como quiero ver si la función va a ser continua o no, debo obligar a que sea continua, en este caso para cuando x es 2. Aquí lo que me diría entonces es que la función en 2 debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función y debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha en la función. Esencialmente diría que 4 menos a es igual, menos 4a menos 4 debe ser igual a 4a menos 4 debe ser igual a 0, y aquí despejo el valor de a. Ahora centrándome solamente en los límites laterales, me queda que a es 1. En conclusión, si a vale 1, la función será continua en todo el dominio. En cuanto al apartado b, lo primero que debo averiguar es si la función que tengo aquí tiene puntos de corte que me vayan a afectar o no dentro del rango que me ponen aquí de -1 a 0. Para eso, igualaré a 0 la función y despejaré los valores de x. Me queda o que x es igual a 0 o que x es igual a 2. La integral está convertida entre -1 y 0. Y los puntos de corte quedan por fuera de este rango de la integral. Por lo tanto, no me afectan. No obstante, debo tener en cuenta que siempre debo poner la función en valor absoluto. Y hasta aquí va a ser igual que siempre. Resuelvo la integral, acto seguido aplico la regla de Barrow y sobre eso resuelvo. Veo que me queda en este caso que la superficie o la región acotada es de 1,25 unidades cuadradas. Pasando al cuarto ejercicio, nos dice que entre los deportistas profesionales el 50% disfrutan de una beca de alto rendimiento y el 30% está cursando estudios superiores. Se sabe también que el 10% de los deportistas profesionales disfrutan de una beca de alto rendimiento y además están cursando estudios superiores. Seleccionando un deportista al azar, calculo la probabilidad de que disfrute de una beca de alto rendimiento o esté cursando estudios superiores, no disfrute de una beca de alto rendimiento sabiendo que no está cursando estudios superiores. ¿Qué tenemos que hacer antes de nada? Primero tenemos que definir los sucesos. Tenemos suceso A, que tenga una beca de alto rendimiento, en este caso 50%, 0,5. Suceso B, que esté cursando estudios superiores, debe entonces 30%, 0,3. Y nos dicen adicionalmente que el 10% tiene una beca de alto rendimiento y cursa estudios superiores, es decir, la probabilidad de intersección B es 0,5. En base a esto entonces ya puedo resolver lo que me piden. Nos dicen que queramos averiguar que o tenga una beca de alto rendimiento o curse estudios superiores, es decir, la unión de ambos sucesos. Aplicando la definición sería la probabilidad de A más la de B menos la intersección, quedándonos 0,7. Es decir, la probabilidad de que un estudiante tenga una beca de alto rendimiento o que que esté cursando estudios superiores es del 70%. En cuanto al apartado B, nos dice que si un estudiante no tiene una beca de alto rendimiento, ¿cuál es la probabilidad de que no esté cursando estudios superiores? Es decir, una probabilidad condicionada. Probabilidad de la intersección B dividido la probabilidad de B. Por leyes de Morgan, llegaremos a la conclusión de que la probabilidad de que no suceda A y no suceda B es lo mismo que el complementario de la unión, es decir, 1 menos la probabilidad de unión B, dividido de 1 menos la probabilidad de que suceda B, es decir, 1 menos 0,7 entre 1 menos 0,3, paradójicamente 0,7 entre 0,3, y nos queda 0,4286, es decir, que la probabilidad de que un estudiante no disfrute de alto rendimiento sabiendo que no cursa estudios superiores es de un 42,86%. Finalmente, yendo al último ejercicio, nos dice que una empresa gestiona una aplicación de movilidad sostenible. Sabe que el tiempo que tardan en llegar a la universidad en coche los estudiantes se puede aproximar por una variable aleatoria, normal de media mu minutos y desviación típica sigma minutos, en este caso 6 minutos. Una muestra aleatoria simple de 81 universitarios proporciona un tiempo medio de traslado hasta la universidad de 44 minutos. Calcule el intervalo de confianza al 90% para estimar mu. Y el apartado B, determine el tamaño mínimo de la muestra aleatoria simple para obtener un intervalo de confianza para mu de amplitud a lo sumo de 3 minutos con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué debo tener en cuenta en ambos casos? Primero, antes de nada,
necesito conocer el valor de z de alfa medios y para ello haré el siguiente desarrollo. Igualaría 1 menos alfa 0,9, le despejo alfa, luego alfa medios, después 1 menos alfa medios y buscando en la tabla me queda que z de alfa medios es 1,645. Acto seguido, reemplazo esta información en la fórmula del intervalo de confianza. Básicamente, tendría 44 más menos 1,645 por restricción típica 6 entre la raíz cuadrada de 81, es decir, de n, y me queda entonces 4,4 más menos un error de 1,1, es decir, de 42,9 a 45,1. ¿Qué quiere decirme esto? Que el tiempo que está comprendido, el tiempo que tardarán en llegar los estudiantes estará comprendido entre 42,9 minutos y 45,3 minutos a una confianza del 90%. En cuanto al apartado B, quiero averiguar el tamaño de la muestra. Primero, al igual que antes, necesito conocer cuánto vale z de alfa medios. Como sé que mi nivel de confianza es el 95%, 0,95, haré todo el desarrollo anterior. 1 menos alfa igual a 0,95, le despejo alfa, luego calculo alfa medios, 1 menos alfa medios y consultando la tabla veo que z me vale 1,96. Por otra parte, hay que tener en cuenta que me han dicho cuál es la amplitud del intervalo. La amplitud o longitud del intervalo en este caso es de 3. Como estoy trabajando con el error, debo hacerlo como 3 entre 2, 1,5. Teniendo en cuenta entonces cuánto vale z de alfa medios, cuánto es el error y cuánto es la desviación típica, que me ha cambiado, reemplazo toda la información en la fórmula del error de estimación. Y me queda entonces que 1,5 es igual a 1,96 por 6 entre la raíz cuadrada de n. Despejando entonces n me quedará 1,96 por 6, todo dividido de 1,5 y lo que me queda al cuadrado. Y esta me queda 61,47, es decir, aproximadamente 62. ¿Qué quiere decir esto? Que si quiero tener un error que no supera 1,5 minutos, necesitaré una muestra de al menos 62 estudiantes con una confianza del 95%. Y hasta aquí todo. Espero que os haya ayuda. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!